¿Cómo están, amigos? Nuestro saludo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a tocar el tema referente al saneamiento básico de la provincia de Oroya. Un tema que ha salido pues a relucir por sus cuestionamientos, críticas a nivel nacional en todos los medios de comunicación, ¿no? De fin de semana, ¿ya? Entonces, inclusive se ha visto emitir opiniones de ex autoridades, naturalmente cuestionando y vinculando o echándole la culpa de todo lo sucedido al actual o al doctor Vladimir Cerrón Rojas, ¿no? Entonces, este punto mereces analizar un poco porque tengo en mis manos la sentencia emitida recientemente, la sentencia emitida el 26 de abril de este año, en el cual se absuelve al expresidente regional Vladimiro Guaro Portocarrero. Entonces, ¿por qué a uno condenan y por qué a lo otro absuelven? En ese contexto nos hemos permitido realizar un análisis rapidísimo, nada más para explicar qué es lo que ha ocurrido con el saneamiento de la Oroya, porque ya se está volviendo o se ha vuelto un tema controversial y están informando de manera irregular, de manera diferente a cómo se debería explicar. Fíjate, en este cuadro nosotros hemos dividido dos puntos importantes. En acá está referente, vamos a explicar en lo que corresponde al doctor Vladimir Cerrón Rojas, y en este punto a el expresidente regional Vladimiro Guaro Portocarrero, ¿no? En el caso de Vladimiro Guaro Portocarrero, que está pues en la gestión 2007-2010. Caso de la primera gestión del doctor Vladimir ha sido el 2011-2014. Hay algo un poco para aclarar. Acá se emitió la sentencia en el expediente 7428-2019, ojo, acá mira, 2019, y acá el expediente 1954-2012. Sin embargo, ¿quién debió emitirse primeramente ¿quién debió, en tal caso, emitir con mayor anterioridad o con mayor prontitud una sentencia o cualquier resolución sobre el proceso? Debió ser, en este caso, del expresidente Vladimiro Guaro, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando del 2012, el otro 2019, sin embargo, se tiene ya una sentencia, pronunciamiento con una celeridad increíble. En este caso, pues, se ha muerto este expediente que ha tenido, creo que, una demora inusual, ¿no? Es bastante cuestionable para muchos letrados, inclusive, porque se entiende que por principio de igualdad de armas, se entiende que todos los procesos tienen que avanzar a un mismo ritmo, sin preferencia a ninguno de ellos. Entonces, en este punto hemos dicho que se va a tocar el tema de saneamiento de la Oroya, y para lo cual hemos resaltado en estos puntos cuáles son los medios probatorios en el cual se tiene dentro de este expediente que absuelven al expresidente Guaro, ¿no? Entonces vamos a detallar. Primero, mira, en este caso la Fiscalía ha aprobado que se ha emitido la resolución ejecutiva regional 692-2018. ¿Quién ha firmado? El expresidente regional Vladimiro Guaro, ¿no? ¿Qué es lo que se ha resuelto con este expediente? Aprobar el expediente técnico. ¿Qué expediente técnico? Del caso de saneamiento de Oroya, ¿correcto? Ya, ¿quién aprueba ese expediente? El señor Guaro. Segundo medio probatorio. Estamos resaltando lo más importante porque hay un montón, ¿eh? Suscribieron el convenio con la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos. ¿Quién firmó? El señor Guaro. Tercer medio probatorio. Se generó 13 observaciones a este expediente técnico que fue aprobado por el mismo expresidente regional, ¿no? ¿Qué más se tiene? Estas 13 observaciones, por si acaso, es importante que más adelante lo vamos a cerrar. Otro, se emitió la resolución ejecutiva regional 323-2019, ¿no? ¿Qué es lo que resuelve esta resolución ejecutiva regional que también fue firmado por Vladimiro Guaro? La nulidad de la resolución ejecutiva, ¿cuál? Que aprueba el expediente técnico. O sea, primero aprueba y con otra resolución ejecutiva que es el 323 del 2009, o sea, un año después, declara nulo su misma resolución ejecutiva regional. ¿Ya? Mira, fíjate, o sea, el señor aprueba y después declara nulo, ¿no? ¿Por qué? Porque había 3 observaciones. Otro medio probatorio, se emite la resolución ejecutiva regional 2009. ¿Qué es lo que resuelve con esta resolución el expresidente regional Guaro? Modificaron presupuesto, ¿ya? Otro medio probatorio, transferencia de fondos a la OEI, ¿no? Que es decir, que en esa gestión le transferieron los fondos, inclusive en este punto, sin que todavía estaba en licitación, sin que ni siquiera se habían dado en buena pro
al consorcio Altiplano. Antes de que se dé la buena pro, ya había una transferencia de fondos, ¿no? Más de 15 millones. Séptimo medio probatorio, se otorgó la buena pro al consorcio Altiplano en esta gestión de Vladimiro Guaro. Por si acaso, se aprueba el expediente, se entrega la buena pro. Octavo medio probatorio, se requirió la devolución de fondos transferidos a la OEIE. ¿Qué significa? Le habían depositado por demás. Y eso está en la acusación, por si acaso, no lo estoy inventando, todo lo que está en el expediente, en la sentencia absolutoria contra Vladimiro Guaro. Es decir, depositaron por demás y pidieron la devolución. Otro medio probatorio, la resolución ejecutiva regional 620-2018 delega facultades con esta resolución 620-2008 al gerente regional de infraestructura. ¿Pero qué delegación de facultades? Para que el gerente regional de infraestructura aprueben los expedientes técnicos. Acá un poco hay que explicar con este siguiente medio probatorio. Mira lo curioso. Se emite también el memo 314-2009 por emitido por la presidencia regional, en este por el señor Guaro, donde se aboca, le manda ahí una vocación, o se aboca requiriéndole a la gerencia regional de infraestructura, ¿no?, a quien le había delegado facultades, le dice: oiga señor, ¿sabes qué? En esta aprobación del expediente tú no lo vas a aprobar, ya te he delegado facultades, pero en esta ocasión yo lo voy a aprobar el expediente. Por eso es que con este memo se aboca, ¿no? Se aboca el presidente regional referente a las facultades generadas al gerente regional de infraestructura. ¿Esto es posible? Sí es posible, pero ya resulta sospechoso, ¿no? Si él tenía facultades, le había delegado facultades al gerente regional de infraestructura para que apruebe el expediente, sin embargo, él se aboca y dice: no, ahora yo lo apruebo. Pero solamente para ese expediente, ni siquiera para los demás expedientes. Es decir, que en la gestión de Vladimiro Guaro Portocarrero se aprobaron el expediente, se transfirieron fondos, se modificaron el expediente, etcétera, etcétera. Es decir, todo el problema que se había generado, acá nace, la génesis es en la gestión de Vladimiro Guaro Portocarrero. De entrada, porque en el reportaje que salió en el canal abierto a nivel nacional, bueno, simplemente se sacan las imágenes, ¿no? Y bueno, algunos con una opinión trasnochada dicen: pues no, ese problema se ha generado en la gestión de Vladimir Cerrón Rojas. No, pues no están informando bien, hay que informar bien, correctamente. ¿Dónde nace el problema? ¿No? ¿Y por qué nace el problema? Entonces, acá se tiene más de 10, hemos resaltado lo más importante, ¿eh? O sea, ¿cuántos medios probatorios? 10 medios probatorios donde involucran de forma directa al expresidente regional Vladimiro Guaro Portocarrero. Ambos, tanto Vladimir Cerrón como Vladimiro Guaro, se les acusó, no, por el delito de negociación incompatible. Entonces, ¿cómo se va a entender negociación incompatible? Es que cuando el funcionario pues tiene un interés, en este caso particular, a favor de la empresa. En este caso estaríamos hablando del consorcio Altiplano, ¿no? O sea, que todo este manejo se habría dado para favorecer, teniendo ese interés para favorecer al consorcio Altiplano. Y si nosotros tenemos en cuenta estos medios probatorios, bueno, pues acá podemos resaltar que sí hay indicios, ¿no? Indicios de interés, porque estamos teniendo un montón de medios probatorios que vinculan, pero no obstante el razonamiento del juez entendemos que garantistamente, que es lo que estamos, tal vez sea eso, ¿no? Sin embargo, dentro de la valoración de todos estos medios probatorios decide absolver a Vladimiro Guaro Portocarrero. Es decir, en este caso que fue emitido recientemente, esta sentencia lo absuelven, ¿no? Muy bien. Esto es lo que se tiene en este señor en el caso de la gestión 2007-2010, donde nace el problema de saneamiento de Oroya. Es decir, acá se aprueba el expediente técnico. Ahora vamos a desarrollar en lo que corresponde a Vladimir Cerrón Rojas, gestión 2011-2014. Es decir, cuando ya entre en gestión el doctor Vladimir Cerrón, ¿no? Ya le entregan, primero, licitado la buena pro a favor del consorcio Altiplano, segundo, aprobado el expediente técnico, si no, no hubieran licitado, ¿no? Y tercero, ya habían transferido fondos a favor del consorcio Altiplano, al fondo, a la OIE y después al consorcio Altiplano. Es decir, ya hubo una transferencia de fondos, por si acaso. En esta gestión no se ha transferido fondos. Lo que estoy sacando es lo que está en el expediente del expresidente regional Guaro. Ahora, vamos a referirnos cuántos medios probatorios existe en el caso del doctor Vladimir Cerrón Rojas. 1. No estoy mintiendo. Solamente un medio probatorio. Pueden tener acceso al expediente técnico, a la sentencia. Acá no hay que dejarnos llevar por el apasionamiento, por si acaso. Hay que decir las cosas como son.
Hay que decirlo de cosas sin inventar, sin nada, ¿no? Ya, un solo medio probatorio. ¿Cuál es ese medio probatorio? La carta número 117/2011. Es el único medio probatorio. ¿Qué contiene la firma del doctor Vladimir en el cual se menciona que debe pagarse al consorcio que estaba a cargo de la ejecución del saneamiento? Pero acá es la pregunta, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué emite esta carta 117 el doctor Vladimir Cerrón Rojas? Tiene su base en el acta de conciliación total que firmó ¿quién? El procurador. El procurador firma. La pregunta es, ¿a quién representa el procurador? Al Estado. Al Estado. Es decir, si el Estado te está diciendo, oiga, está asumiendo a través de su procurador, representa al procurador el Estado, por si acaso hemos dicho, el procurador está diciendo, páguese a favor del consorcio, ¿qué es lo que tiene que hacer los gobernadores? O el gobernador, ¿qué tendría que hacer? Cumplir ese acta de conciliación, porque jurídicamente el acta de conciliación tiene mérito de título ejecutivo. Es como una sentencia, consentida, ejecutoriada, a menos que este acta de conciliación se hubiese declarado nulo, y nunca declararon nulo. ¿Correcto? Entonces, cualquier abogado, cualquier estudiante de derecho sabe que un acta de conciliación extrajudicial tiene mérito de sentencia. ¿Y qué pasa si no pagas? Obviamente, la empresa te va a pedir, te va a demandar a las finales. El incumplimiento puede traer consigo una omisión de acto funcional, porque puede traer esto intereses, perjuicios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tienes que hacer es cumplir. Si tanto más el procurador, quien representa al Estado, ha dicho, oiga, sí, pues es mejor conciliar. ¿Por qué? Porque obviamente acá había un problema que casi no se ha explicado y no se explica. ¿Por qué esta obra se paraliza? Porque en el expediente técnico no tuvieron en cuenta, obviaron el extremo o advirtieron los restos arqueológicos que existían dentro del área de ejecución del sistema de saneamiento. Entonces, cuando la empresa durante la ejecución encuentra estos restos ecológicos, lo que hace es paralizar, porque la norma así lo dice. O sea, no tuvo su CIRA. Entonces, cuando paraliza, la obra dice, pues oiga, cualquier empresa hubiese paralizado en esa situación. La pregunta es, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa si encontraron un resto arqueológico y la empresa paraliza? ¿Quién tiene la culpa? ¿El que está ejecutando o el que aprobó el expediente? Bueno, la respuesta es simple. ¿Quién aprobó el expediente? ¿Por qué? Porque aprobó un expediente mal elaborado. Y si esta gestión está ejecutando, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Paralizar, pues. Y ahora, la otra pregunta es, muy bien, paralizó, ¿la empresa va a perder? Ya, muy bien, hay que dejarlo sin nada, hay que resolver el contrato. No, pues se paraliza, tienes que reformular ese expediente. Y ahí está el problema. ¿Y la empresa qué? Sigue ganando sus gastos generales. Eso no se explica. Entonces, para evitar mayores gastos generales, que va a perjudicar al Estado, entiendo, por ahí ha sido el razonamiento del procurador, llega una conciliación para evitar mayor perjuicio al Estado. Eso no se explica, pues. Entonces, tenías un acta de conciliación, pasa al gobernador, bueno, págase, pues. Entonces, ahí va, en tal caso, el sustento por qué emite la carta 117. Perfecto, pero es el único medio probatorio. ¿Qué otro más medio probatorio tenemos para sentenciar? Para que sustente la sentencia de negociación incompatible, no tienes nada más. Es decir, inclusive este medio probatorio no tendría ese peso jurídico como en este caso en el caso de los medios probatorios, en el caso del expresidente regional Guaro. Ahora, otro tema que es bueno aclarar acá. Tanto en la sentencia de la sala emitida y la sentencia emitida por la Corte Suprema, no nos han dicho nada referente al cumplimiento de la sentencia, del acta de conciliación. Es decir, si nosotros tenemos un pronunciamiento de la Sala y la Corte Suprema, lo mínimo que tomamos en cuenta estas sentencias son como datos referenciales para otros procesos, inclusive, porque se entiende que ha habido mayor razonamiento y valoración, pero no nos dice nada. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo hay que entender el cumplimiento del acta de conciliación? Nunca nos han dicho nada. O sea, no hay nada. Es decir, cualquier abogado que pueda tomar en cuenta, oye, ahí ya se ha valorado cuál es la naturaleza de un acta de conciliación para el cumplimiento, no tenemos ningún dato, no existe ningún razonamiento referente a este extremo. Ahora, ¿qué más se tiene en este expediente? Ya se hablaron hasta la saciedad, también se tienen las opiniones de juristas internacionales,
En este caso, la opinión del doctor Manuel Abanto Vázquez, el doctor Jordi Ferrer Beltrán, ¿no? El primero, en el caso del doctor Manuel Abanto Vázquez, inclusive es citado a nivel nacional, ojo, en la Corte Suprema, la Fiscalía y muchos académicos en las universidades se cita bastante. Una de las voces autorizadas referente a delitos contra la administración pública, porque ha escrito libros y sigue escribiendo libros precisamente muy bien trabajados científicamente referente a la ciencia del derecho penal. Entonces, él ha emitido una opinión donde ha manifestado que no hay delito de negociación incompatible, ¿no? En el caso de Jordi Ferrer, igual, ¿no? Sí, no es un caso paradigmático, refiere, en el cual en el Perú se está condenando, sí, con la valoración de un solo medio probatorio, pero un medio probatorio insuficiente. En pocas palabras, para Jordi Ferrer Beltrán, esta carta que tenía la base del acta de conciliación no debía ser considerada como medio probatorio válido para condenar. Entonces, cualquier profesional que analice esos informes se va a dar cuenta que, pues bueno, tiene sustrato bastante objetivo en lo que corresponde al delito de negociación incompatible. Ahora, ¿qué más se tiene en este expediente? Existe un voto discordante de un juez de la sala, en este caso en la sala de apelaciones, que ha resuelto absolver, en este caso al doctor Vladimir Cerrón Rojas y a Henry López Cantorín. Muy bien, entonces si nosotros hacemos un análisis, ambos extremos, tanto en la sentencia del doctor Vladimir y en la sentencia de Vladimir Oguaro Portocarrero, ¿dónde se tiene más medios probatorios? Vladimir Oguaro. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo absolvieron. En este caso, ¿cuántos medios probatorios? Uno, y un medio probatorio insuficiente, y lo condenaron. Un expediente que se tramitó, que inició el 2019, en el caso de Oguaro el 2012, y recién emite la sentencia. ¿Qué es lo que ocurre, no? Entonces, bueno, ahí ya pues obviamente el objetivo del Poder Judicial, o sea, la razón de ser del Poder Judicial, ya como que nos lleva, ¿no?, a una imaginación, nos lleva a una deducción en el cual como que la justicia está siendo no bien trabajada, no bien tratada, porque se entiende que los magistrados representan al Poder Judicial y el Poder Judicial a la justicia, ¿no? Pues si no antes que al Estado representa a la justicia. Entonces, teniendo estos dos aspectos importantes, bueno, prácticamente podemos entender de que existen dos pronunciamientos totalmente diferentes, con una valoración, entendemos, totalmente diferentes en tema de medios probatorios, y bueno, ya queda en ustedes tener su propia conclusión. Entendemos que otros van a emitir opiniones seguramente contrarias, insultando y todo eso, pero la realidad hay que explicarlas. No olvidemos que los medios de comunicación tienen la obligación constitucional de informar tal cual son las cosas, pero en estos últimos tiempos se ha visto que los medios de comunicación nos informan cualquier cosa. Y lo peor, otros emiten opiniones ya un tanto con la finalidad de desprestigiar, de hacer quedar mal a la persona. Y eso ya también no tendría una valoración como corresponde, o tendría una opinión que hay que considerarlo, hay que valorarlo, ¿no? En ese punto, amigos, quería explicarle brevemente qué es lo que ha sucedido en estos dos casos, uno condenando, otro absolviendo. Entonces yo creo que sí era necesario aclarar este punto, porque se está circulando en las redes sociales, salió a nivel nacional, prácticamente satanizando este proyecto, cuando el primer responsable está ahí, escondido. Que por si acaso, Vladimir Oguaro pertenece a la fila de la señora Keiko Fujimori, ¿eh? Entonces, bueno, no, con eso no estoy diciendo que el juez lo está favoreciendo, sino que, bueno, pues es lo que se ha visto en la sentencia que se ha emitido. Muchas gracias, hasta otra oportunidad.